¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy quiero platicarles brevemente de la jerarquía de las leyes fiscales, algo que es muy importante que debamos comprender para así poder tener claro en qué orden podemos llevar a cabo lo que es la interpretación de las normas fiscales y en su caso una interpretación adecuada, ¿correcto? Lo vamos a dividir en 7 puntos. Estos 7 puntos va a ir de la parte más importante a lo que vendría siendo pues la parte con una importancia menor, ¿correcto? Ahora bien, tenemos en primer lugar, en punto número 1, tendremos a lo que es la Ley de Ingresos de la Federación, ¿ok? ¿Por qué la Ley de Ingresos de la Federación? Porque para que una ley fiscal sea obligatoria, debe de estar, sin lugar a dudas, inserta en la Ley de Ingresos de la Federación, que nos señala el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo 74 de la Constitución Política nos señala que pues bueno, es exclusiva facultad de la Cámara de Diputados aprobar anualmente lo que es la Ley de Ingresos, ¿correcto? Entonces, para que una ley fiscal tenga vigencia, tiene que estar inserta en esta Ley de Ingresos, porque vamos a poner un ejemplo, que tuviéramos la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019, pero que dentro de esta ley no se contemplara ingresos para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta no tendría una vigencia, no tendría un porqué, no tendría un motivo, no tendría una razón por la cual estar vigente, si no se pretende tener ingresos por dicho impuesto, ¿correcto? Ahora bien, punto número 2, posterior a lo que es la Ley de Ingresos, tendríamos a los convenios o tratados internacionales celebrados. ¿Esto por qué? Recordemos qué nos dice el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, muy importante, porque si lo leemos nos señala que sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales, ¿sí? Al señalarnos hacernos esa referencia, ¿sí? Quiere decir que nos tendríamos que aplicar, nos tendremos que apegar a lo que nos señalan los tratados internacionales de los cuales México ha celebrado con otros países. Bien, ¿cuál es el proceso legislativo que debe seguir un tratado internacional? Punto número 1, tendríamos el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al concluir esta breve plática, podremos observar que no comentamos dentro de esta jerarquía de las leyes fiscales a la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución no se puede decir que esté en la cima o en la base tal vez de una pirámide, sino que es una esfera jurídica que permea a todo, ¿sí? Es decir, va a permear los 7 puntos que estamos platicando, por lo cual no podríamos decir que está en un nivel en la punta o en la base, sino que la Constitución permea y es una esfera que rodea a cada uno de los 7 puntos, ¿ok? Estamos en el punto número 2, hablando de los convenios internacionales. Un convenio internacional, para que tenga vigencia, ¿sí? ¿Cuál es el proceso legislativo que debe llevar? El artículo 89, fracción 10ª de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos señala que es una atribución del presidente, es decir, del Poder Ejecutivo, celebrar tratados internacionales, como fue su caso el ratificar el tratado, el TEMEC, ¿sí? El Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, que se ratificó en Buenos Aires, se ratificó en Argentina, si no mal recuerdo, el 30 de noviembre del 2018, en lo que fue Justin Trudeau, Donald Trump y entonces el aún presidente Enrique Peña Nieto, ¿correcto? Entonces, en ese caso, Enrique Peña Nieto, en sus atribuciones y en su investidura de presidente, firmó este tratado internacional, pero
no basta con que se firme. Bien, el artículo 89, fracción décima, nos señala que es facultad del Ejecutivo celebrar tratados internacionales. Ya lo celebró, no basta con que lo celebre, no basta con que lo firme, ¿correcto? Ahí tendríamos, o se tendría ahora que seguir el proceso legislativo, que es el artículo 76, fracción primera de la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que nos señala que es facultad del Senado aprobar los tratados internacionales. ¿Qué quiere decir? Una vez que el Ejecutivo firmó y celebró un tratado internacional con otro país, el Senado, dentro de sus atribuciones, el artículo 76, fracción primera de la Constitución, tiene que aprobar este tratado, ¿correcto? Ya que está aprobado este tratado por el Senado, ahora sí podríamos considerar que se forma parte, ¿sí? forma parte de esta estructura de lo que viene siendo lo que nos señala el artículo primero del Código Fiscal de la Federación, artículo 1, que nos señala que sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales, que en ese caso ya tendríamos un tratado internacional celebrado y ratificado por el Senado, como es el caso del Tratado Estados Unidos-México-Canadá, que para tal caso en México ya se celebró y ya se ratificó en nuestro Senado. Por su parte, pues bueno, falta que cada nación corra su proceso legislativo que le corresponda según su constitución. Bien, ahora, de la misma manera, tenemos el artículo 133 de la Constitución dentro de este punto número 2, ¿correcto? ¿Qué nos dice este artículo 133 de la Constitución? Nos señala que todos los tratados internacionales celebrados de acuerdo con la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos serán ley suprema en toda la nación, ¿correcto? Recordemos que estamos hablando de jerarquías de las leyes fiscales, no estamos hablando ni debatiendo acerca de lo que vendría siendo reconocimiento de derechos humanos, porque ahí entraríamos en un campo distinto de si los tratados internacionales tienen una relevancia mayor que la Constitución o una relevancia menor, en qué jerarquía está la Constitución y los tratados internacionales. Pero para el caso que nos ocupa, que es la jerarquía de las leyes fiscales, ¿sí? Los tratados internacionales tendrán el mismo nivel, la misma importancia que la Constitución, ¿correcto? Ya que se haya celebrado por el Ejecutivo y se haya ratificado por el Senado. Todo y cada uno dependiendo, es decir, artículo 89, fracción décima, lo que vendría siendo lo que es la facultad del presidente, la firma, y el artículo 76, fracción primera, facultad del Senado, ratificarlo, ¿correcto? Ahora, punto número 3, tenemos a las leyes fiscales específicas. Bien, ¿por qué tenemos las leyes fiscales específicas en punto número 3? ¿Por qué? Porque vendría siendo una ley fiscal específica, vendría siendo la ley de impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del IEPS. Bien, recordando nuevamente lo que nos dice el artículo primero del Código Fiscal de la Federación, ¿correcto? Después, en punto número 4, ahora sí, tendríamos el Código Fiscal de la Federación como tal, el Código Fiscal de la Federación, porque el propio artículo primero nos señala que se aplicará en defecto de lo dispuesto por las leyes fiscales, es decir, si la ley del impuesto sobre la renta no nos señala o nos hace referencia a algún punto, ¿sí? Tendremos que aplicar en su defecto el Código Fiscal de la Federación, como es su caso, por ejemplo, lo que vendría siendo una actividad empresarial. La ley del impuesto sobre la renta no nos hace referencia a qué es una actividad empresarial. Por subsecuente, tenemos que acudir de manera supletoria al Código Fiscal de la Federación, que en caso inverso, en caso de lo contrario, si la ley del impuesto sobre la renta nos dijera y nos definiera qué es una actividad empresarial, qué se define como una actividad empresarial,
pero por otra parte, el Código Fiscal de la Federación, de la misma manera, nos señalara qué se entiende por una actividad empresarial, más que una antinomia jurídica, se debería de atender en primera instancia lo que nos señala o nos señalara, en su defecto en este ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta. Que en la realidad, pues, la ley del impuesto sobre la renta no nos define qué es una actividad empresarial, por lo cual tenemos que acudir al Código Fiscal de la Federación de manera supletoria. Es decir, ley de impuesto sobre la renta, punto número 3, y Código Fiscal de la Federación, punto número 4. ¿Sí? Es decir, el Código Fiscal de la Federación está por debajo de lo que es las leyes fiscales específicas. Ley de impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del IEPS, etcétera, etcétera. Bien, punto número 5. Aquí entraríamos a un punto brumoso. ¿Por qué? Porque tenemos otras disposiciones fiscales, que el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos lo señala de esa manera, algo un poco turbio, ¿sí? Porque el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos señala que a falta de norma fiscal expresa, ¿sí? ¿Cuáles serían esas normas fiscales expresas? Pues otras disposiciones fiscales. ¿Cuáles podrían ser otras disposiciones fiscales? Por ejemplo, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 nos hace referencia dentro de su articulado que no es posible la compensación, ¿sí? Que la compensación es posible bajo ciertas circunstancias y características. Más sin embargo, el Código Fiscal de la Federación sí nos hace referencia a lo que es la compensación universal, con ciertas características, por supuesto. Aquí es en donde se entra en ese análisis, en dónde está o cuál está por encima. Esta disposición fiscal específica inserta en la Ley de Ingresos de la Federación, o está por encima el Código Fiscal de la Federación respecto a lo que es la compensación universal, ¿correcto? Ahí es en donde entra este dilema, lo que les comentaba, algo un poco turbio, algo un poco brumoso, este artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, hablando de el punto 5, ¿sí? De lo que vendrían siendo otras disposiciones fiscales. Bien, posteriormente tendremos este mismo artículo 5, pero en un punto 6, ¿correcto? Que si lo atendemos el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, segundo párrafo, que nos señala que a falta de norma fiscal expresa se aplicará de manera supletoria el derecho federal común. ¿Cuál sería este derecho federal común? Vamos a poner un ejemplo. La ley del impuesto sobre la renta nos hace referencia a que los ingresos por salarios tendrán y pagarán un impuesto, bien, con ciertas características. Para que se tenga un salario debe de existir una relación laboral. La relación laboral no nos la define la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, de manera supletoria tendrá que ser analizado, ¿sí? Para que esta disposición tenga su debida coherencia dentro de este sistema jurídico de la ley del impuesto sobre la renta, lo que es la relación laboral lo deberá de definir la Ley Federal de Trabajo. ¿Por qué? Porque pertenecen a esferas jurídicas distintas, cada una dentro de sus atribuciones, ¿correcto? Sería incorrecto, inaplicable y un poco, vuelvo a lo mismo, a la antinomia jurídica de que la ley del impuesto sobre la renta pretendiera definir cuándo hay y cuándo existe una relación laboral o cuándo no existe una relación laboral, siendo que le corresponde a lo que es una ley de contenido
especializado definir la relación laboral, el tema de las relaciones patrón-trabajador, ¿correcto? Porque si no tendríamos una ley del impuesto sobre la renta más extensa, gigante. Bien, y para finalizar, nos preguntaremos, pues, ¿dónde quedan los reglamentos y la resolución miscelánea fiscal? ¿Sí? A ver, de entrada es importante analizar cuál es el origen de los reglamentos. El reglamento, ¿sí?, tiene su origen en el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo me remito a la Constitución Política porque, como les comentaba, la Constitución Política es una esfera que permea cada uno de estos puntos que hemos analizado, ¿correcto? Entonces, los reglamentos, ¿dónde quedan? Artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿qué nos señala? Es obligación del presidente ejecutar las leyes. En primera instancia, ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión. Es decir, ejecutar las leyes específicas que en su caso ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del IEPS, o en su defecto, de la misma manera, punto número 1, como lo comentábamos, ley de ingresos de la Federación. Bien, es su obligación ejecutarlas. Pero, ¿sí?, ¿cómo las va a proveer? ¿Sí? ¿Cómo las va a ejecutar? Proveyendo la esfera administrativa para su correcta y exacta observancia. ¿Esto qué quiere decir? Que el Congreso de la Unión expide lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Pero para que exista una ejecución adecuada, valga la redundancia, el Poder Ejecutivo tendrá que otorgar un reglamento para su debida observancia y su debido ejecución, para que en la medida de lo posible existan el menor número de lagunas posibles. De la misma manera que vendría siendo la resolución miscelánea fiscal. ¿Cuál es el origen de esta resolución miscelánea fiscal? ¿Cuál es su fundamento? Tenemos el artículo 33, fracción primera, inciso G, del Código Fiscal de la Federación, que nos señala que anualmente se publicará la resolución miscelánea, pudiendo, ¿sí?, ya sea de manera mensual, semanal, quincenal, hacer modificaciones, pero anualmente se debe de publicar forzosamente una resolución miscelánea. Muy importante, dentro de esta resolución miscelánea no se puede hacer referencia al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, que vendrían siendo los elementos de las contribuciones. Bien, estos elementos de las contribuciones, muchos nos podremos preguntar, ¿y por qué en ocasiones la ley del impuesto sobre la renta lo permite? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Cuando la propia ley te remita a la resolución miscelánea, la resolución miscelánea fiscal tendrá el mismo peso que la ley. Es decir, cuando la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del IEPS nos remita a la resolución miscelánea, tendrá el mismo peso. En caso de lo contrario, si la resolución miscelánea se interfiere en lo que vendría siendo los elementos de las contribuciones, es decir, al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, sin que la ley los remita a la resolución miscelánea fiscal, en ese caso no tendría y no existiría una obligación de observar esa regla. De la misma manera del reglamento. El reglamento tendrá el peso de ley cuando la propia ley nos remita el reglamento. En caso de lo contrario, el reglamento únicamente será una esfera administrativa para el debido cumplimiento de la ley.
es decir, ni siquiera formará parte de lo que vendría siendo esta jerarquía de las leyes. Y por otra parte nos preguntaremos, ¿dónde quedan los criterios normativos y no vinculativos? De entrada, ¿qué son estos criterios normativos y no vinculativos? Ambos tienen su origen en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es un criterio normativo? Este criterio normativo lo encontramos en el artículo 33, penúltimo párrafo, ¿correcto? La función de estos criterios normativos es el Servicio de Administración Tributaria darle a conocer a todos sus empleados cuál será la directriz que deberán de seguir sobre ciertos puntos. Por ejemplo, existe un criterio normativo en el cual el Servicio de Administración Tributaria le señala a todos los que son sus colaboradores lo que viene siendo el premio de asistencia y premio de puntualidad para efectos internos del Servicio de Administración Tributaria no se considera previsión social. ¿Por qué? Porque ellos dentro de sus análisis consideran que el premio de asistencia y puntualidad no es generalizado y no hay un mejoramiento de la calidad de vida. Esto en correlación a lo que nos señala el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de qué se entiende, ¿sí?, qué se entiende por previsión social. Esto no tiene el peso de ley, ¿sí? Es decir, si en alguna clase de juicio nos quieren argumentar mediante un criterio normativo por el cual, en el caso que en el ejemplo que estamos colocando, no nos están considerando como deducible el premio de asistencia y puntualidad, un criterio normativo no tiene ningún peso jurídico. Es decir, nada más es como su propio nombre lo señala, un criterio para lo que vienen siendo los colaboradores. Por otra parte, tenemos los criterios no vinculativos. ¿Cuáles son estos criterios no vinculativos? De la misma manera los encontramos en el artículo 33, fracción primera, inciso C. Pero a diferencia de los criterios normativos, estos criterios no vinculativos provienen de consultas de los contribuyentes. Es decir, yo contribuyente tengo una duda dentro de lo que viene siendo mis derechos, ¿sí?, ya sea mis derechos constitucionales, mis derechos dentro de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente auditado y dentro de los derechos que el Código Fiscal de la Federación me permite, yo planteo una consulta. En ese caso, el Servicio de Administración Tributaria está obligado a brindarme contestación. En este contexto, cuando el Servicio de Administración Tributaria detecta que la misma pregunta se la han hecho muchos contribuyentes, ellos a su vez, esa pregunta, esa duda de los contribuyentes, lo elevan a un criterio no vinculativo. Es decir, para que todos los contribuyentes no tengan esa incertidumbre, lo elevan, ¿correcto? Por citar un ejemplo, un criterio no vinculativo un criterio no vinculativo que tiene el Servicio de Administración Tributaria para efectos de la residencia fiscal, ¿sí? Te señala cuándo se considera que hay residencia fiscal. No obstante que la Ley del Impuesto sobre la Renta es muy clara. Cuando se considera que hay residencia fiscal, existen criterios no vinculativos al respecto. Vuelvo a lo mismo, criterios normativos y no vinculativos no forman parte de la jerarquía de las leyes. ¿Por qué? Porque no pueden ser invocados, no pueden ser fundadas y motivadas las actuaciones de la autoridad o del contribuyente en un criterio no vinculativo. Simplemente vendría siendo, pues, como una regla, ¿sí?, como una regla, como una sugerencia que nos hace la autoridad fiscal. Por mi parte, eso es todo. Soy Adolfo Vasconcelos. Muchas gracias.